inteligencia militar existe desde que existen los ejércitos en el mundo. Es decir, desde los comienzos, desde los albores de la humanidad. Cualquier ejército necesita saber qué está haciendo el enemigo, para dónde va, cómo se mueve, cuáles son sus tropas. Cuando no logra eso, es aplastado por el enemigo. El ejército corto de inteligencia es un ejército condenado a desaparecer. Los ejércitos triunfadores siempre han triunfado gracias, entre muchos otros factores, al denuedo de sus hombres, a la calidad de sus armas, a la manera como batallan, porque supieron antes qué batalla iban a conseguir. La invasión a Normandía, el 6 de junio de 1944, es un clarísimo ejemplo de la falla en la inteligencia nazi. No supieron por dónde iban a atacar las gigantescas fuerzas que desplegó Eisenhower sobre las playas de Normandía, y por eso fue posible esa invasión. Pero existe otra cosa que se llama la contrainteligencia. ¿Por qué fallan los servicios de inteligencia de un ejército? Porque hay otros que logran desviar las intenciones y los anticipos que está haciendo el ejército enemigo, la contrainteligencia. Eso existe desde que existe la humanidad. Es uno de los sistemas más preciados que hay en un ejército, saber adivinar qué va a hacer el enemigo, y quién es el enemigo, y dónde está, y cuáles son sus tropas, y cómo se está armando, y cuáles son las líneas de conducción de sus tropas y de sus vituallas y de sus elementos de combate. No hay ejército del mundo que no tenga entre sus armas más importantes la inteligencia. Y eso no es un secreto. Y esa inteligencia siempre está en el filo de la navaja porque tiene que averiguar mucho, pero lo tiene que hacer de manera que sea compatible con el avance que en materia de derecho constitucional moderno tienen lo que se llaman los derechos humanos, el respeto por los derechos de los demás. Pero la inteligencia existe y seguirá existiendo. Hace poco hemos presenciado un verdadero escándalo mundial cuando se ha comprobado que los Estados Unidos le hacían inteligencia inclusive a los amigos, a los países amigos. Un abuso de la inteligencia, un abuso en contra de los amigos, y eso le ha creado al presidente Obama dificultades sin cuento. La inteligencia es uno de los organismos más delicados de los que posee un Estado y de los que poseen las fuerzas militares de un Estado para no ser sorprendidas. ¿Cuánto hubiéramos agradecido que la inteligencia militar hubiera logrado advertir el atentado que se preparaba en contra nuestra y que terminó con la muerte de mis escoltas específicamente, y con heridas que sufrí en el alma y en el cuerpo, y las heridas de mi familia, y el escándalo de la sociedad, y el terror que se apoderó de la ciudad de Bogotá y del país con ocasión de ese atentado terrorista? Todos los días estamos viendo noticias de que el ejército logra llegar a una caleta, de que el ejército logra desmantelar una organización cocalera de las FARC. ¿Cómo se hace todo eso? A través de inteligencia, preguntando cosas, averiguando cosas, interceptando las comunicaciones que salen al aire por estos bandidos que son los enemigos del Estado y los enemigos de la civilización. De manera que en principio de nada tenemos que alarmarnos por el hecho de que inteligencia militar haga inteligencia, ni más faltaba que no hiciera la inteligencia. Obviamente tiene que ser una inteligencia debida y con respecto a quienes son los verdaderos enemigos del Estado, con respecto a las bandas armadas, con respecto a las FARC, con respecto al ELN, con respecto al EPL, y no solamente con los que están en la selva, sino con los que están aquí en Bogotá, y los que están en Medellín y en Cali, y los que están en todas las ciudades del país que se llaman milicianos, que no son sino los tentáculos de inteligencia de las FARC, porque esas funcionan también. ¿Cómo atentaron contra mi vida? Porque me estaban haciendo lo que se llama inteligencia, una inteligencia indebida, pero la estaban haciendo. De manera que en principio eso no es motivo de alarma. Lo que es motivo de alarma es que se hubiera estado utilizando la inteligencia militar
para buscar las conversaciones de ciudadanos que no tienen nada que ver con un proceso de descomposición o de ataque a la sociedad. Si eso es así, pues la inteligencia militar estaba incurriendo en abusos. ¿Y quién ha dicho que estaban incurriendo en esos abusos? ¿Quién lo ha dicho? ¿Y por qué los datos de la inteligencia militar se le entregan a la Fiscalía General de la Nación? En este momento tiene que haber reuniones extraordinarias de los altos mandos militares para volver a recomponer todo su orden de ataque, toda la disposición de sus tropas, todo aquello de lo cual haya constancia en los archivos que fueron capturados por la Fiscalía General de la Nación, donde hay tantos fiscales cuya cercanía con las tropas enemigas es bien conocida por el país, cuya afinidad con esos enemigos de la patria ha sido conocida y reconocida, porque ese es el otro tema, la cercanía de la Fiscalía General de la Nación y de muchos de sus fiscales con enemigos del sistema que se está defendiendo. De manera que hay alarma por todas partes. Lo que llama la atención es que el principal y primer responsable de las fuerzas militares, que es Juan Manuel Santos, salga a lavarse las manos, a sacrificar la carrera militar por ahora de dos grandes militares de la República, de dos grandes generales, los responsables de la inteligencia, sin preguntar qué fue lo que hicieron, sin darles espacio para dar respuesta a los interrogantes que se generan sobre su conducta y para crear verdadero terror en las fuerzas de inteligencia militar, que cada vez estarán menos dispuestas para preguntar cosas, porque sabrán que el día que los sorprendan haciendo una averiguación, los destituye el presidente de la República sin fórmula de juicio para lavarse las manos. ¿Quién es el responsable del Ejército de Colombia? ¿Quién es? ¿Por qué no repasan ustedes la Constitución Nacional, el ordinal tercero del artículo 189 de la Constitución Nacional? ¿Quién es el primer responsable? ¿Quién es el comandante supremo de las fuerzas militares? El comandante supremo de las fuerzas militares es el presidente de la República. Lo leo. Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Tercero, dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Eso es fuerzas militares y policía. El presidente es el comandante supremo. Entonces que no se lave las manos el presidente Santos y que nos diga a quiénes grababa la inteligencia militar por orden suya. ¿De qué manera se aprovechaba la casa de Nariño de lo que encontraron allá en Galerías? Quid profit, preguntarían los latinistas. ¿A quién aprovecha lo que se acaba de encontrar? Al presidente Santos. Salvo que nos demuestre lo contrario. Salvo que le explique al país cómo se dirige la inteligencia militar que está bajo su mando. De manera que aquí hay un dilema para proponerle a los colombianos. Al presidente Santos se le salió de las manos la inteligencia militar. Entonces, ¿por cuáles razones? ¿Por torpe o porque es un hombre de mala fe y estaba utilizando mal la inteligencia militar? De ese dilema no nos saca nadie. El presidente Santos es un inútil que no es capaz de manejar las fuerzas militares de Colombia y se le salen de las manos y él es el primer responsable de lo que ha ocurrido. O el presidente Santos está obrando de mala fe y fue sorprendido por alguien que sopló lo que no debía soplar, por alguien que acusó lo que no debía ser acusado, y entonces sorprendieron a la inteligencia militar en su trabajo. Y el presidente Santos, en lugar de asumir responsabilidades, en lugar de decir yo como comandante supremo de las fuerzas militares tengo que darle una explicación a la nación, hace lo de siempre, se lava las manos, condena a unos militares sin oírlos y crea el problema que se ha creado en el país a propósito de la inteligencia militar. Repetimos, ¿qué tal que fuera de la nación colombiana sin inteligencia militar y sin inteligencia de la policía? Que es otro temita que queda también sobre el tapete de las discusiones. ¿Qué tal que la policía no averigüe y que espere a que los bandidos maten, a que los bandidos roben, a que los bandidos secuestren para después reaccionar?
se tiene que anticipar a ellos y tiene que hacer preguntas y tiene que hacer averiguaciones y tiene que buscar sus comunicaciones electrónicas y tiene que buscar sus comunicaciones radiotelefónicas donde quiera que estén y por los sistemas que se estén empleando. La inteligencia militar es indispensable. La sorprendieron. Malo. Si estaban excediéndose en los límites de la inteligencia militar para perseguir ciudadanos, queremos saber a quiénes. Nosotros fuimos víctimas de chuzadas. Queremos saber quién nos chuzó. El presidente Uribe fue víctima de chuzadas que trascendieron al aire como trascendieron las mías. ¿Quién ha adelantado esa investigación? ¿Qué ha hecho la Fiscalía General de la Nación en esos procesos? Nada. Absolutamente nada. Pero qué peligro el fiscal Montealegre con todos los secretos de la inteligencia militar en su poder y el presidente Santos lavándose las manos. El ministro de Defensa, desde luego que también tiene que responder, porque él sigue las órdenes del presidente Santos, pero en la medida en que sea culpable el ministro de Defensa, es culpable el presidente de la República. ¿Y culpable de qué? No de hacer inteligencia militar. Serían culpables de no hacerla. Y la inteligencia militar es una de las armas más importantes de cualquier ejército en el mundo. Pero si la estaban haciendo mal hecha, que se diga por qué la estaban haciendo mal hecha y en qué medida. Y que lo diga quién. El primero y fundamental responsable de este escándalo, que se llama Juan Manuel Santos y que tiene su dirección allá en la Casa de Nariño. Presidente Santos, en lugar de pretender echarle el agua sucia de esto a través de su sobrino, el de Semana, al presidente Uribe Vélez, que hace casi 4 años dejó el mando de las fuerzas militares, usted explique qué es lo que está haciendo con ellas. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 21 minutos.